Buenas, grupo. Andamos otra vez por aquí. Vamos a ver en este vídeo el apartado 4 y el apartado 5. Quitamos el título el título no, perdón, la portada donde sale nuestro amigo aquí el lince jugueteando con la cría. A ver, portada quitada. Aquí andamos. Bien. Bueno, en estos dos apartados vamos a ver, por un lado, el concepto de hábitat y nicho ecológico en el apartado 4 y después en el apartado 5 vamos a ver los factores bióticos. Recordad que en el 3 o en el 2, no recuerdo, no, en el apartado 2 vimos la influencia de los factores abióticos, la luz, temperatura y todas estas historias. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver son los factores bióticos, qué influencia tienen en los seres vivos que habitan en ese ecosistema. Vale, pero antes de eso, vamos a ver aquí básicamente en este apartado dos conceptos, los que tenéis en negrita que podéis ver y que resaltan. El concepto de hábitat y el concepto de nicho ecológico. A ver, pueden ser parecidos y a veces se confunden, pero la realidad es que tampoco tienen mucha razón para que se vayan a confundir, ¿vale? Porque son conceptos bastante diferentes. Creo que lo que acabo de decir no tiene mucho sentido, pero bueno, no me hagáis caso. La cuestión, hábitat. Hábitat quizá no suena más, nicho ecológico. A ver, la palabra nicho tiene un significado un poco extraño, ¿no? Que es donde se mete ahí el ataúd en el cementerio, pero nicho ecológico tiene un significado completamente diferente. En cuanto a hábitat, el hábitat es el ambiente, es el medio físico en el que podemos encontrar un organismo, es decir, es el área física. A veces el hábitat es muy amplio, puede ser un mar entero, un lago, un océano, o a veces puede ser muy pequeño, por ejemplo, un charco, y encima ser un hábitat efímero. ¿Ok? Bien, cada hábitat va a tener unos factores abióticos y unos factores bióticos que lo van a caracterizar. ¿Ok? Bien, características del hábitat. Bueno, pues una curiosidad que tiene el hábitat es que un mismo hábitat puede ser compartido por varios individuos. Imaginaos que ponemos, yo qué sé, la sabana africana. En la sabana africana, que sería el hábitat, pues vamos a encontrar como especies, yo qué sé, pues los típicos documentales que salen en la 2, a la hora de comer y que nos sirve para echarnos la siesta, pues encontramos al león, encontramos a la hiena, encontramos a la jirafa, encontramos al guepardo, encontramos a las gacelas. Todos esos organismos viven en un mismo hábitat, con lo cual un hábitat puede ser utilizado por muchos organismos distintos. Otra cosa muy diferente es el otro concepto, que es el concepto de nicho ecológico. Cuando hablamos de nicho ecológico no nos referimos al lugar físico, sino que nos referimos a cuál es la función biológica o ecológica que hace una determinada especie. Yo que sé, imaginaos, en el hábitat que hemos dicho antes de la sabana africana. Vamos a coger una especie en concreto, el león. ¿Cuál sería el nicho ecológico del león? Bueno, pues vamos a pensar en características de su modo de vida. Pues por ejemplo, ¿el león es diurno o nocturno? Diurno. Venga, pues ya tenemos una característica de su nicho ecológico. ¿Vive en el agua o vive en la tierra? Vive en la tierra, vale. Es terrestre, ya tenemos otra característica. ¿Es carnívoro? ¿Es herbívoro? ¿Es omnívoro? Carnívoro, venga, otra característica. ¿Vale? ¿Él vive en zonas de montaña o vive en zonas más planas? Pues normalmente vive en zonas más planas, donde hay vegetación, tal. Venga, otra característica. Bueno, pues todas esas características ecológicas del león van a significar el nicho ecológico. De la misma manera que un mismo hábitat puede ser ocupado por varios organismos distintos, con el nicho ecológico no pasa igual. ¿Por qué? Porque imaginaos que cogiéramos a dos organismos de especies distintas que compartieran exactamente el mismo nicho. Es decir, que fueran, imaginaos, que fueran los dos diurnos, que fueran los dos terrestres, que fueran los dos depredadores, que además se alimentaran de la misma presa y que ocuparan la misma zona del territorio. ¿Qué pasaría con esas dos especies? Que lucharían entre sí. ¿Por qué? Porque estarían compitiendo por todo. Entonces, lo que sucedería finalmente es que una de las especies terminaría por desplazar a otra. Con lo cual, dos especies pueden compartir el mismo hábitat, pero no pueden compartir el mismo nicho. Porque si compartieran el mismo nicho significaría que estarían utilizando exactamente los mismos recursos. Y cuando hablo de recursos no me refiero solo a la comida, me refiero a la comida, me refiero al espacio, ¿vale? Me refiero, bueno, pues a todos estos factores abióticos que formarían ese ecosistema, ¿vale? Ese hábitat en concreto. Bueno, pues básicamente es eso, ¿vale? Fijaos que aquí ahora sí que es verdad, porque nos vienen algunos ejemplos. En cuanto a lo del nicho, en este cuarto párrafo que estoy señalando,
pues nos dice que el nicho va a contener el hábitat, el alimento, los lugares donde se va a reproducir, cómo es de resistente a factores del medio como puede ser la temperatura, como puede ser la humedad, como sea, puede ser lo que sea, etcétera, ¿vale? Y en este quinto párrafo es lo que os he comentado. Dos especies pueden convivir en un mismo hábitat, pero no pueden compartir el mismo nicho porque si no, una desplazaría a la otra, ¿vale? Bien, y en el último párrafo, como nota importante, es que hay especies que durante toda su vida no tienen siempre el mismo nicho ecológico, sino que lo pueden ir cambiando. Ejemplo, bueno, pues imaginad una mariposa que cuando es adulto tiene la forma de mariposa, pero cuando se reproduce y eclosionan los huevos, lo que sale de ahí es una oruga. La oruga y la mariposa no tienen nada que ver. Bueno, pues no tienen nada que ver en muchos sentidos. Primero, la mariposa vuela, la oruga no. ¿Vale? Segundo, la mariposa ¿de qué se va a alimentar? Se va a alimentar del néctar de las flores. La oruga ¿de qué se va a alimentar? Se va a comer las hojas. ¿Es el mismo organismo la mariposa y la oruga? Sí. Lo que pasa que según qué momento de la vida, cuando lo encuentras en mariposa o en forma de oruga, su nicho ecológico va a ser diferente. Lo mismo pasa con las ranas, ¿vale? Cuando la rana es un renacuajo es acuático, cuando la rana ya es una rana adulta es terrestre, anfibio, ¿vale? Pero ya no vive bajo el agua ni respira bajo el agua, ¿vale? Bueno, pues fijaos, toda una página y al final se queda en dos conceptos, hábitat y nicho. Si los habéis entendido, yo creo que estupendo. Si no, volved a poner el vídeo. Y si aún así no, pues ya preguntadme a mí, ¿ok? Venga, bueno, aquí tenéis ejemplos que podéis ir mirando. Yo que sé, compara el águila con el búho. Son los dos depredadores, viven en el mismo sitio, pero hay una diferencia fundamental, uno nocturno y otro diurno, con lo cual no comparten el mismo nicho, aunque puedan compartir el mismo hábitat. Venga, no me enrollo más. Apartado 5, que este es un poquito más largo. Relaciones bióticas. Cuando hablamos de relaciones bióticas nos referimos a las interacciones que se van a producir entre los distintos seres vivos que habitan un ecosistema. Pueden ser de la misma especie o de distinta especie y de hecho ese es el criterio para esta clasificación que veis. Fijaos aquí ahora en color verde nos aparece primero las relaciones intraespecíficas, es decir, relaciones entre individuos de la misma especie. Y después, no sé si en esta página o en la siguiente, sí, en la página siguiente, la paso y lo veis. Fijaos que tenemos las relaciones interespecíficas, ¿vale? Que serían entre individuos de especies distintas. Bien, como relaciones intraespecíficas, como hemos dicho, las que se producen entre individuos de la misma especie. ¿Qué tipos de relaciones van a ser? Pues a ver, en ocasiones pueden ser perjudiciales, porque sean individuos que van a competir por algo, o en ocasiones pueden ser beneficiosas porque sean individuos que se van a ayudar en algo en concreto. Vamos a empezar con las perjudiciales, con las relaciones de competencia, ¿vale? Si os fijáis aquí en la imagen, vemos a estos dos individuos que son, creo que son renos, sí, iba a decir ciervos, pero no, ciervos no son porque los cuernos y aparte son mucho más grandes. Yo diría renos o hay otro bichejo que ahora mismo no me sale el nombre, que es típico de Alaska. Si me sale ahora después, os lo digo. Si no, echadle vosotros un vistazo, si os apetece. Si no, no miréis. Bueno, ¿qué están haciendo estos dos bichos? Están luchando. ¿Luchando por qué? En este caso, probablemente por la reproducción. Son dos machos, han puesto a ver quién es más macho de los dos y el que gane probablemente pues podrá cubrir a la hembra y generar descendencia. Bueno, pues hay veces que los organismos de la misma especie van a competir por la reproducción. Otras veces van a competir por el territorio, ¿vale? Por el espacio. Si alguno de vosotros tiene perro, sabe que cuando saca el perro a pasear, el perro no mea en cualquier lado. El perro va a mear en determinados sitios porque a lo mejor ha meado antes otro perro y lo que quiere decir es, oye, aquí meo yo, que este sitio es mío. ¿Ok? Después vais vosotros, le echáis el agua con jabón y le fastidiáis el alimento. Pero bueno, pues a veces se compite por el espacio. A veces se compite por la comida, ¿vale? Sobre todo si la comida a lo mejor no es muy abundante. O se compite por la luz, en el caso de las plantas. Parece que siempre que hablamos de estas cosas del hábitat y tal, nos referimos a animales, pero no olvidemos que a las plantas les pasa exactamente lo mismo, también van a competir. Las plantas pueden competir por el agua, ¿vale? Por ejemplo, las raíces o por la luz. ¿Ok? Bueno, pues el resultado de estas competencias va a ser un perjuicio para cada uno, porque al final, si dos organismos compiten por la comida, ninguno de los dos se va a llevar el 100% de la comida, la van a repartir. Y eso, digamos que no es beneficioso. Y en ocasiones la manera que tiene de concluir esta relación es provocando la exclusión de alguno de los miembros.
Es decir, o, a ver, en casos trágicos, provocando la muerte, porque ha habido una pelea y uno de los individuos ha muerto, o en otros casos, a lo mejor el que pierde la pelea lo único que va a hacer es que se va a intentar desplazar a otro lugar diferente para no competir con ese individuo con el que había pelea. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora las relaciones beneficiosas, las de cooperación. Estas van a tener como finalidad proteger, por ejemplo, a las crías o proteger a la manada, no tiene por qué ser solo a las crías, favorecer la reproducción, la obtención del alimento o, como he dicho, la defensa, la protección frente a la manada. Dentro de las relaciones de cooperación tenemos 4 tipos. Primero, relaciones de tipo familiar. Aquí se van a caracterizar porque se va a establecer entre progenitores y su descendencia. Es decir, el núcleo familiar va a estar formado por los padres y los hijos. O padres y abuelos, padres e hijos. ¿De acuerdo? Pero siempre van a ser progenitores y descendencia. Dependiendo de cuántos progenitores haya, vamos a hablar de familias monógamas, donde habrá un macho y una hembra, o familias polígamas, donde habrá un macho y muchas hembras. Ejemplo de familia monógama, pues el libro nos habla del lobo, perfecto, y de polígamas, pues de los leones, que de hecho es la foto que aparece, ¿no? En la manada de leones hay un león y muchas leonas. El león normalmente se tumba a la bartola y hace poca cosa, y las leonas son las que hacen todo el trabajo, ¿vale? Así que el león, el tío vive demasiado bien. Bien, relaciones sociales. En este caso tenemos un grupo de individuos que son independientes y sobre todo lo más importante, que muestran una jerarquización. Quiere decir que hay como estatus, hay niveles y cada nivel tiene un trabajo determinado, ¿vale? Es decir, están como muy organizados. Tanto llega esta jerarquización que en ocasiones incluso hay diferencias anatómicas entre los que están en un nivel y los que están en otro. En la foto, si os dais cuenta, aparecen las hormigas y es así, la hormiga reina, la reproductora, va a ser un pedazo de hormigón mucho más grande que, por ejemplo, las hormigas obreras, que son mucho más pequeñas, ¿vale? O las hormigas soldado. En el caso de las abejas, igual, la abeja reina es mucho más grande y muy diferente anatómicamente al resto de las abejas, ¿vale? Serían ejemplos de relaciones de cooperación de tipo social. Si nos vamos a la siguiente, a las coloniales, aquí vamos a tener un gran conjunto de individuos y que la característica principal es que están unidos físicamente unos a otros. Suelen provenir de un progenitor común y lo que sucede es que cuando ese progenitor genera nueva descendencia, la descendencia en vez de repartirse se va a quedar unida físicamente. El ejemplo típico son los corales. En esta imagen que ves aquí, ¿vale? Igual os parece un coral un poco raro porque no es un coral rojo, no todos los corales son de color rojo. Bueno, pues esto sería la colonia y si os fijáis más en detalle, veréis que la colonia está formada por unas estructuras más pequeñitas, nos pueden recordar, yo que sé, como a pequeñas florecitas. Bueno, cada una de estas estructuras que estoy señalando yo ahora, ¿vale? Y que son individuales, se denominan pólipos. Y cada una de ellas es un individuo independiente. Básicamente tienen forma de copa y es como si cogiéramos una medusa, le diéramos la vuelta con los tentáculos hacia arriba, ¿vale? Y en la sombrilla de la medusa le pusiéramos un pie y lo engancháramos al esqueleto del coral. Entonces, cada uno de esos individuos se llama pólipo y la colonia de esos pólipos va a originar lo que nosotros denominamos el coral. ¿Son independientes? Sí, pero están unidos todos físicamente a una misma estructura que es el coral propiamente dicho y que está formado por pues, una serie de excreciones de sales minerales, suele ser algún carbonato, ¿vale? De calcio o similar, y que va a formar ese coral. Si por alguna razón murieran los pólipos, lo que quedaría sería el esqueleto del coral. ¿Ok? Bueno, pues relaciones de tipo colonial. Y por último, las relaciones gregarias. Aquí vamos a tener un conjunto de muchos individuos que no tienen por qué estar emparentados, es decir, no tienen por qué ser familia, que se van a reunir en ese gran grupo durante un periodo de tiempo concreto, tampoco están toda la vida, y si se reúnen es porque van a buscar algún tipo de beneficio, que puede ser defensa frente a un depredador. Esto lo hacen muchas veces grandes bancos de anchoas o de sardinas, que cuando vienen los depredadores lo que hacen todas las sardinas es que se quedan juntas para de esa manera intentar despistar al depredador y conseguir defenderse, ¿vale? O al menos hacer que el número de bajas en el ataque sea menor. Esa sería una función. Otra función, por ejemplo, puede ser la migración.
Las aves migratorias, cuando aquí en la zona del Hondo ya viene el verano y empieza a hacer mucho calor, muchas de las aves migratorias dicen vamos a irnos de aquí a una zona más fresquita y se van al norte de Europa. Y no se va cada una por su lado, sino que se van formando grupos, formando esas bandadas, en este caso, de aves que van a migrar todas juntas. El fin va a ser, bueno, pues no perderse y también protegerse durante el camino. ¿Qué más? Defensa, reproducción, alimento. Bueno, pues más o menos sería un poco eso, ¿vale? Al final, una asociación gregaria es una asociación temporal de animales que van a buscar un beneficio en concreto, ¿vale? Y que no son familia. He dicho ya vale como 8 a 10 veces o más. Si alguien las cuenta, que me lo diga. Bien, y terminamos. Relaciones de tipo interespecíficas. Es decir, las que se producen entre individuos de especies distintas. Estas yo creo que las conocemos básicamente todas, quitando igual el inquilinismo, la simbiosis o tal, el resto sí que nos suenan. La primera, competencia, igual que la competencia de antes. Lo que pasa es que ahora es competencia entre individuos de una misma especie. Van a competir pues por lo mismo. Los individuos de especies distintas van a competir por alimento, por la reproducción no, porque entre especies distintas no se pueden reproducir, pero por todo lo demás sí que van a poder competir. Por el alimento, por el espacio, ¿vale? A lo mejor no por la reproducción, pero sí por el lugar donde se van a reproducir. Y entonces, bueno, pues lo que van a provocar van a ser peleas, van a ser luchas, y ello va a finalizar pues, con la exclusión de una de las dos especies, ¿vale? Otra vez, vale, madre mía, qué locura. Depredación. Esta yo creo que es la más sencilla, la que todos conocemos. Tenemos dos grupos de individuos, los depredadores y las presas. El depredador es el que come, la presa el que es comido. ¿Cuál es la finalidad de esta interacción? Pues que el depredador tiene hambre y la presa tiene que intentar pues, que no se la coman. La población de depredadores y de presas van a estar íntimamente relacionadas. Esto quiere decir que si la población de presas aumenta, eso va a hacer que con el tiempo la de depredadores también aumente. ¿Por qué? Porque como hay muchas presas, los depredadores van a estar bien saciados, se van a reproducir más, van a tener más descendencia. Pero claro, cuando la población de los depredadores aumenta, ¿qué es lo que pasa? Que la de las presas va a disminuir. Porque claro, al haber tanto depredador, se comen muchas presas y entonces la población de presas disminuye. Al disminuir la población de presas, ¿qué le pasa a la de depredador? Que vuelve a bajar. Con lo cual al final tenemos una fluctuación en la que el aumento de una población va seguido en el tiempo con un poquito de retardo del aumento de otra, que provocará el descenso de esta y el descenso de la otra y así formando esa especie de bucle con un cierto retardo entre depredador y presa. Ejemplo, bueno, pues aquí nos aparecen estos lobos que se están comiendo pues, un ciervo, yo no sé lo que será. Creo que me ha venido el nombre del bicho este de antes. Venado. ¿Puede ser que sea un venado esto de aquí? Puede ser. Bueno, o no, o un alce. ¿Venado o alce? Che, estoy liado. Ahora, en cuanto acabe esto, lo miro en Google, ¿vale? Porque ya me he quedado con la duda. Bueno, sigo. Disculpad mis mierdas, ¿vale? Mutualismo. El mutualismo es una relación entre individuos de distinta especie que se van a beneficiar mutuamente la una a la otra. Eso sí, es una relación que no es obligada. Lo que quiere decir que si una de las dos especies, por la razón que sea, desaparece, la otra no se va a ver afectada. Como ejemplo, que nos aparece aquí en el dibujo, tenemos esta sería la garcilla bueyera, con su nombre científico es Bubulcus ibis, y lo que va a hacer en este caso es desparasitar al buey. Con lo cual, el beneficio que obtiene la garza es alimento, porque se comen los parásitos. El beneficio que obtiene el buey es que le desparasitan el lomo. Con lo cual, claro, si el buey no tiene parásitos, pues va a vivir más a gusto. ¿Ok? Entonces, beneficio mutuo. Uno se desparasita, el otro se alimenta. Que mañana la especie esta de garza bueyera se va a vivir a otro lado. Bueno, pues el buey, a ver, va a estar más incómodo, pero no se va a morir. Probablemente igual hasta haya algún otro tipo de ave que también se pueda alimentar de esos parásitos o algún otro animal, yo que sé que pueda, o si no, no se desparasita y no le pasa nada tampoco al buey. ¿Qué sucede cuando esa relación de beneficio mutuo es tan estrecha que si los separamos los dos organismos mueren? Pues que ya no se llama mutualismo, sino que se llama simbiosis. La simbiosis, por tanto, es un tipo de relación obligada entre individuos de distinta especie. Como ejemplo, se suele nombrar a los líquenes. Recordad que creo que ya lo hemos nombrado en algún tema anterior.
Un líquen es la asociación de un hongo y un alga. El beneficio es mutuo, pero es tan mutuo y tan obligado que al final es que el hongo y el alga se han fusionado y de hecho el alga vive dentro del hongo. Si nosotros pudiéramos coger en un líquen y separar las células de alga de las células de hongo, se morirían las dos, porque necesitan estar juntas para vivir. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque el alga utiliza la materia inorgánica que ha descompuesto el hongo y la luz solar para fabricar materia orgánica. Y el hongo se come esa materia orgánica fabricando materia inorgánica que será utilizada por el alga. De manera que el hongo alimenta al alga y el alga alimenta al hongo. Por tanto, es una relación estupenda. ¿Ok? Bien, eso sería simbiosis obligada. Y por último, penúltimo, el inquilinismo. ¿Inquilinismo a qué nos suena? A inquilino. ¿Qué es un inquilino? Una persona que vive en un lugar porque puede ser su casa o no ser su casa. Bueno, pues en el inquilinismo lo que va a suceder es que un individuo, es decir, el inquilino, encuentra cobijo en alguna estructura de otro ser vivo. Ejemplo típico, pues el de la foto. Un ave que fabrica su nido en las ramas de un árbol. ¿Cuál es el beneficio que obtiene el ave? Bueno, pues el beneficio que obtiene el ave es que encuentra un lugar donde vivir. Va a coger unas ramitas, y se va a hacer el nido. O va a aprovechar un agujero, porque a veces los troncos pueden tener agujeros hechos por aves o no, y entonces dentro de ese agujero, pues hace ese nido. ¿El árbol se ve perjudicado por tener un nido encima o porque un agujero que ya tenía sea ocupado por un ave? Pues no. Con lo cual, en la relación del inquilinismo, el inquilino sale beneficiado, pero al árbol ni le va ni le viene. Es decir, es una relación de tipo neutra para él. Y por último, tendríamos el parasitismo. Aquí lo que tenemos es una especie que se va a aprovechar de otra especie a la que perjudica. Con lo cual aquí hay una relación positiva y negativa. Positiva para el parásito porque obtiene beneficio y negativa para el hospedador, que es el que es parasitado y que por lo tanto es el que obtiene el perjuicio. Aquí tenemos en la imagen, podéis ver garrapatas. Bueno, pues cuando una garrapata se engancha a un perro, por ejemplo, el perro saldrá perjudicado porque le están quitando sangre o incluso le pueden contagiar algún tipo de enfermedad, mientras que la garrapata sale beneficiada porque se está comiendo la sangre del perro. ¿Vale? Si el parásito vive fuera del hospedador, se denomina un ectoparásito, como el ejemplo que hemos contado de la garrapata. Y si vive dentro del hospedador, entonces se denominaría un endoparásito, como por ejemplo es el caso de la tenia. La tenia es un gusano plano que es un parásito intestinal y bueno, es un gusano plano que puede medir varios metros y que lo que hace es que se ancla, tiene una cabeza con unos garfios que se engancha a la pared interna del intestino delgado y entonces lo que hace es ir alimentándose de esos nutrientes que ya se han digerido o de ese alimento que se ha digerido y se ha transformado en nutrientes. Claro, la tía no necesita ni aparato digestivo porque directamente ya come nutrientes y va creciendo a costa de los nutrientes que le roba al hospedador. El hospedador va a tener un problema y es que como muchos de los nutrientes que él está fabricando se los come la tenia, pues va a sufrir un proceso de malnutrición, va a estar más débil y por lo tanto más propenso a padecer enfermedades. ¿Ok? Bueno, pues eso sería el ejemplo de parasitismo. Positivo para uno, que es el parásito, y negativo para otro, que sería el hospedador. ¿Vale? Otra vez, vale, madre mía. Bueno, pues con esto espero que no haya resultado demasiado cargante. Tendríamos ya el apartado 4 y 5 y ya, bueno, nos quedan un par de vídeos más, que creo que son el apartado 6 y 7 y después el apartado 8 y 9. Y con esto ya finiquitamos el tema y no finiquitamos el libro, pero casi, porque el último de los temas, el tema 5, ese lo haremos más flojito. Bueno, pues a ver, voy cerrando pestañas por aquí y nada, nos vemos. Cualquier duda ya sabéis, me mandáis un correo electrónico o lo que sea y suscribíos a mi canal. No, esto es broma, ni canal ni hostias. Que espero que os sirva de ayuda, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.